El canal de la solidaridad. No. Padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablando acerca un poquito de la pregunta,
si observamos la respuesta bíblica, cuando la persona muere, le dice Jesucristo, bueno, le dice, vas a morir, pero yo te digo, dice, que de cierto estarás conmigo en el paraíso. Se tiene la creencia de que cuando la persona muere, resulta que el alma queda por ahí. Entonces el alma queda por ahí rondando, o en muchas ocasiones dicen, no, ahí en el cuerpo de la persona todavía está el alma, ¿verdad? Pero lo que nos dice la Escritura es que el alma abandona el cuerpo en el momento de la muerte. Entonces, después de la partida del alma, resulta pues que uno ya no sigue en este cuerpo, ¿verdad? Pongámoslo así. Imaginémonos que el cuerpo es como una especie de vestidura para el alma. Entonces, cuando usted muere, resulta que esa vestidura pues ya no la tiene. Por ejemplo, dice 2 Corintios capítulo 5, dice, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertado, dice, con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, decía el apóstol Pablo. Entonces, cuando la persona muere, resulta que el alma de la persona, simple y sencillamente, ya no está más en este cuerpo. Pero volvemos a repetir, de repente se tiene la creencia de que por ahí queda perdida el alma, ¿verdad? Que hay que rezarle para que el alma no ande ahí perdido, y que hay que ponerle un vaso de agua porque de repente pues el alma murió ahí. Entonces, y incluso se tiene la creencia, hermanos, de que, por ejemplo, muere la persona en algún lugar, y al morir la persona en algún lugar, han visto ustedes de que de repente le ponen una cruz donde falleció. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que de repente pues el alma de la persona llega a ese lugar o se mantiene en ese lugar donde la persona falleció, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de la respuesta podemos mencionar lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, donde menciona que los muertos han abandonado, dice por ejemplo el apóstol Juan describió que los muertos han partido como estando bajo el altar y después sobre trono, lo dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Entonces dice, vi las almas de los decapitados, entonces de las personas que habían muerto. Entonces no se quedaron ahí en la tierra las almas, sino que dice el apóstol Juan, yo las vi estando allá. Entonces indica que él estaba escribiendo acerca de los muertos que ya no seguían en su cuerpo. Si él hubiese visto cuerpo, por así decirlo, él hubiese dicho, bueno, yo vi los cuerpos, las almas que aún estaban en los cuerpos, pero no dice, bueno, yo vi las almas de los decapitados que estaban ahí, ¿verdad? Y es muy interesante porque resulta pues de que obviamente el alma no pierde, por así decirlo, su conciencia, pero podemos generar un montón de preguntas acá, porque dicen las personas, ¿y cómo le podemos ayudar a la persona que ya se murió? Dice, hay que rezar por ellos, se fue para el purgatorio. Entonces, incluso, aquello curioso que lo vamos a estar hablando más adelante, que es el hecho de que si las personas de repente pues se pueden bautizar por aquellas personas pues que ya se murieron. La verdad, hermano, que la Biblia es clara cuando la Escritura nos dice a nosotros que en el caso del ladrón, que es un caso bastante utilizado por muchas congregaciones primero para enseñar que usted se puede salvar sin la necesidad del bautismo. La verdad que en ese contexto pues es bastante claro de que el Señor todavía no había resucitado y el Señor Jesucristo todavía no había dado el mandamiento de ir por todo el mundo y que todo el mundo pues se bautizara y creyera en el Evangelio para poder ser salvo. Entonces podemos decir que el ladrón estaba todavía bajo la ley y el Señor también bajo la ley y murió bajo la ley. Lo interesante de esto, hermano, es que cuando el ladrón muere, el Señor le asegura que él iba a estar con él en el paraíso. O sea, estamos hablando, hermano, de que el alma de esta persona estaría en una realidad distinta a la realidad que estaba viviendo en ese momento mientras estaba en la cruz. Entonces el ladrón pasó a un estado diferente al estado físico. Su alma pasó a un lugar totalmente distinto al lugar en el que estaba pues el crucificado. Y es cierto, hermano, hay muchas creencias con respecto a esto. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, miren, vamos a ir un grupo de personas a levantar el espíritu y hacen una ceremonia. Por ejemplo, si alguien murió atropellado, por ejemplo, lejos de aquí de Ciguatepeque,
entonces murió allá por el lago de Yohoa, entonces allá lo atropelló un carro, entonces la gente se reúne aquí, hacen un grupo de personas, se van para el lugar donde fue atropellado lastimosamente, fueron allá, hacen unas oraciones, hacen unos rezos, hacen un montón de cosas y levantan el alma y supuestamente la traen otra vez a la casa. Sepa pues usted, querido televidente, que las almas de las personas no se quedan en el lugar donde las personas mueren. El alma va a un lugar diferente, a una realidad diferente, que no es una realidad física. Eso es lo que sucede, hermano, cuando una persona muere, y los ejemplos que usted nos ha dado en el Apocalipsis, es cierto, el apóstol Juan, cuando nos narra la historia del Apocalipsis, no nos está diciendo que vio cuerpos, sino que vio almas de aquellos primeros cristianos que por causa del testimonio de Cristo habían perdido la vida. A ellos les cortaron su cabeza, ellos fueron decapitados por causa de Cristo, pero su alma ya no las vio Juan decapitada. Juan allá vio las almas de ellos en un sentido espiritual, no en un sentido físico. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con el alma a morir? La respuesta entonces, hermano Franklin, a esta pregunta, ¿qué pasa con el alma al morir? Entonces el alma va a un lugar, a una realidad diferente, a una realidad espiritual diferente a la realidad física. Es correcto, hermano. Creo que ambos pues han dado una opinión de acuerdo a lo que la Biblia establece. Por tal y como lo han manifestado, pues hay muchas creencias, las cuales pues cuando vamos a lo que es el aspecto bíblico, pues quedan prácticamente erradas. Entonces esperamos que cada uno de ustedes esté tomando nota de los versículos, de los pasajes que han mencionado, y vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué es el Seol y el Hades? Hermano Quiroz. Es muy buena pregunta porque pues resulta de que de repente pues son muy pocas personas las que tienen determinado conocimiento acerca de estos dos términos, ¿verdad? Entonces, y nosotros pues no nos interesa mencionarle algo que no esté de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento se enseñaba que los muertos iban directamente al Seol, ¿verdad? Entonces, y esta palabra es bien interesante porque es equivalente en el Nuevo Testamento al Hades. En primer lugar, hablemos acerca del Seol, ¿verdad? Entonces, la palabra Seol es una palabra hebrea, ¿verdad? Bien curioso porque aparece 65 veces en el Antiguo Testamento, y es muy interesante porque la traducción de la King James lo traduce 31 veces como infierno, entonces, y 31 veces más como sepulcro, y 3 veces como hoyo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una palabra que es en otro idioma, es muy probable que la palabra pues venga y tenga diferentes significados, ¿verdad? O significados no serían diferentes, sino similares, ¿verdad? Entonces, para poder hacer uso de esto. Pero si observamos, más que todo lo traduce como infierno, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde se ha creado la fuente de confusión, porque dice, y entonces, pues, ¿qué es lo que viene siendo el Seol, ¿verdad? Porque entendemos de que el infierno es un lugar de fuego que arde eternamente, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento ellos se querían referir a que el Seol es un lugar donde van los muertos. Entonces, por ejemplo, en Génesis 37, 35, Jacob expresó que él iría al Seol, ¿verdad? Que descendería al Seol, según la versión de la Reina Valera, ¿verdad? Pero es obviamente de que Jacob no estaba hablando de que él iba a descender directamente al infierno, que él iba a descender a un lugar ardiente, ¿verdad? Sino de que él daba a entender que él iba a ir a un lugar donde están los muertos, donde estaban los muertos, ¿verdad? Entonces, con eso se referían. Entonces, de repente es muy interesante porque, si bien es cierto, algunas personas amenazan a otras personas, ¿verdad? Entonces, diciéndole, bueno, el Seol lo que es el infierno. Entonces, y no, el Seol no es el infierno. Eso es lo que nosotros queremos enseñarle referente a esta pregunta, ¿verdad? Entonces, lo que queremos decirle es que el Seol es un lugar al cual es donde están los muertos, ¿verdad? Y es donde aparentemente nosotros al morir vamos a ir. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en Génesis 37, 35, en Isaías 14, 9,
Nos basamos en el Salmo 9, versículo 17, en el Salmo 55, 15, en Proverbios 23, 14. Entonces, si nosotros lo notamos, encontramos una serie de versículos que hablan acerca de la muerte, ¿verdad? Ahora bien, es muy interesante cómo va mezclada la pregunta, porque la pregunta va puesta en dos partes, ¿verdad? Entonces, tanto Seol como Hades. Entonces, hablábamos del término del Antiguo Testamento como Seol, pero hablamos del término del Nuevo Testamento como Hades, ¿verdad? Entonces, que es bien interesante porque Hades es una palabra que viene originalmente del griego, ¿verdad? Entonces, que Hades tiene un significado como tal. ¿Cuál es el significado de Hades? Escondido o invisible. Entonces, de esa manera. Pero me llama fuertemente la atención porque nuevamente esta versión de la King James viene y traduce nuevamente la palabra Hades como infierno también, ¿verdad? Haciendo referencia, entonces como que los términos únicamente cambian por estar una parte en el Antiguo Testamento y una parte en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, pero en el Nuevo Testamento resulta que aparece una variante de apoyo. Entonces, por ejemplo, en primera carta de los Corintios, 15:55, entonces, donde es muy interesante, lo vamos a leer, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 55, que nos dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En el original griego viene y resulta de que ese término de Hades viene y lo traduce como sepulcro. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? De que tanto Seol como Hades lo viene a traducir un lugar donde llegan los muertos, o un lugar donde están los muertos, ¿verdad? Después, obviamente, después que partieron de acá de la tierra. ¿Hermano Johnny? Es interesante, hermano, porque voy a tratar de explicarles con dos versículos bíblicos la idea que nuestro hermano Quiroz está desarrollando. Por ejemplo, en el Salmo 16, el Salmo 16 es un salmo mesiánico, es un salmo que tiene referencias a nuestro Señor Jesucristo. Y el salmo dice en el versículo 10, el Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, la primera que es el Seol. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo, estas palabras, el apóstol Pedro se las aplicó al Señor Jesucristo, donde en Hechos capítulo 2, versículo 31, dice la Biblia, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, el Salmo 16 habla de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. O sea, donde Seol, después en el Nuevo Testamento, se refiere al mismo lugar, solo que en el Nuevo Testamento ya no se llama Seol, sino que se llama Hades. Dice, ni su carne vio corrupción. Entonces los términos Seol y Hades hacen referencia al mismo lugar, no a lugares diferentes. No hacen referencia al Seol, al infierno, no, sino que el Seol y Hades hacen referencia a un lugar donde van las almas después de morir. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, el Señor Jesucristo le dijo al ladrón que también murió ese mismo día: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en el Hades hay un lugar que se llama paraíso, que es un lugar de descanso, a donde van todas aquellas personas fieles que han muerto en Cristo, o que han muerto con la fe puesta en el Señor. Entonces van a un lugar que se llama Hades, que es un lugar de las almas, que es un lugar de aquellos que ya han muerto. Y también, yo creo que más adelante, hermano, usted va a desarrollar la idea del Tártaro, que es algo totalmente diferente. Es el Tártaro, vamos a explicarlo para que usted entienda que cuando uno muere, entonces después de la muerte, uno va a cualquiera de los dos lugares, a un lugar de descanso como el paraíso, o a un lugar de tormento como el Tártaro. Entonces el Señor Jesucristo murió y su alma fue al Hades, y al tercer día, eso sí, al tercer día, el Señor resucitó de los muertos, porque el Salmo dice, y Hechos 2:31 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades.
el alma del Señor Jesucristo no se quedó en el Hades, sino que el Señor resucitó al tercer día. Y eso es la base de nuestra fe, la resurrección del Señor. El ladrón se quedó allá, el ladrón no resucitó, el Señor Jesucristo sí. Entonces, pero el Hades es el lugar donde van las almas después de que uno muere. Entonces, hermano Frank, ¿qué es el Hades? Bueno, el Hades o el Seol es el lugar a donde iban, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a el lugar de las almas, hermanos, después de morir. Eso podríamos decir bíblicamente nosotros con los textos que hemos explicado. Excelente. Creo que han desarrollado lo que es la pregunta de una manera bastante general. Esperamos pues vaya quedando claro. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del Hades, hermano Quiroz? Muy interesante porque va relacionado a la pregunta anterior que estábamos mencionando. Okay, sí. Entonces, y pues como siempre nosotros queremos responderle basado en lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces hay una lectura bastante larga que le recomendamos a usted pueda anotarla y leerla en la casa, que es Lucas 16, versículo 19 al 31, que habla acerca de la historia del rico y Lázaro. Jesucristo la expuso, ¿verdad? Me llama la atención porque hay personas que dicen, no, simplemente ese es un relato que Jesucristo se inventó. Miren, para ser más preciso, todo relato que Jesucristo mencionaba, resulta que él lo refería a un evento verdaderamente que ocurrió. Entonces no es algo que a Jesucristo se le ocurría del momento, ¿verdad? Entonces Jesucristo siempre trataba de dar sus parábolas referente a algo real, ¿verdad? Entonces hablamos acerca de la parábola acerca del rico y Lázaro, donde por ejemplo mencionaba nuestro hermano Johnny. Entonces que viene Lázaro, muere, posteriormente viene el rico y muere, y resulta que hay dos lugares ahí. Entonces uno es el paraíso y uno es el tártaro, ¿verdad? Uno es un lugar de consuelo, por así decirlo, y el otro es un lugar de tormento, por así decirlo, donde las personas, donde las almas están siendo, en este caso, castigadas, ¿verdad? Entonces, más que todo eso es lo que nos trata de decir lo que es con esta parábola nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante mencionar de que hay determinados detalles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le hiciéramos un pequeño examen a este relato que estamos mencionando, entonces esto está dentro del Hades. Entonces la naturaleza del Hades se la podemos poner así. Bueno, está la naturaleza del Hades en general, pero resulta que el Hades está dividido en dos lugares. Entonces, ¿en qué lugares está dividido? Uno se llama el Tártaro y otro se llama el Paraíso. Están divididos, ¿verdad? Entonces, y dentro del relato que estamos mencionando, llega un momento donde el rico llama y le dice a Abraham, bueno, padre Abraham, dice, manda que sea que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua, ¿verdad? Y Abraham le dice, bueno, pues no se puede, porque hay una gran división o hay un gran muro, si lo pudiéramos decir así, entonces que nos divide y ustedes no pueden venir ni de acá para allá ni nosotros podemos pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos llegar con esto? De que dentro de la naturaleza del Hades, pongámoslo así, tanto los justos como los impíos tienen que ir al Hades. Todos vamos a ir al Hades, ¿verdad? Solamente que el Hades está dividido, entonces hay unos que van a ir al paraíso a ser consolados y hay otros que van a ir al Tártaro a ser castigados, ¿verdad? Cabe mencionar que ese no es todavía el castigo eterno, ¿verdad? Porque ahí le faltaría todavía el juicio de Dios. Claro. Entonces no piense usted de que, bueno, pues y la persona ya la hizo, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Entonces, mencionábamos de que los impíos iban a ser atormentados y que resulta pues de que ahí no hay alivio alguno, ¿verdad? Sino de que eso es de manera constante y los justos van a ir a un lugar de consuelo, ¿verdad? Entonces, me llama la atención porque resulta que aquí estaban conscientes. Sí. Porque de repente la persona dice, no, es que ya cuando se muere, ¿qué va a estar consciente? No se acuerda de quién era, no se acuerda de nada. Pero me llama la atención porque en el relato pues estaban conscientes. Entonces, incluso llega un momento donde le dice el rico, resucite a Lázaro, mande a Lázaro allá, le dice, para que yo tengo hermanos, entonces, y que ellos pues se arrepientan. Entonces, pero resulta pues de que le dice a Abraham, y si no le creen a los que están vivos, le van a creer a un muerto. Sí. Entonces sería algo totalmente ilógico, ¿verdad? Y me llama la atención que pueden comunicarse, mire qué interesante, ¿verdad? Entonces pueden comunicarse porque ahí hubo una especie de comunicación entre el rico y Abraham, ¿verdad?
Entonces, ¿qué más podríamos decir? Entonces, interesante que nadie puede regresar de ahí. Eso sí. Pueden comunicarse, pero nadie puede regresar de ahí. Porque si pudiesen regresar, el rico hubiese dicho, bueno, pues, voy a ir. Entonces, y ahí queda de repente, pues, lo que ha traído la tradición, que dice, no, es que ahí me jaló los pies mi abuelita, dice. Entonces, porque no le di café, ¿verdad? Entonces, no, es que me anda asustando el fulano de tal, porque no le hice un favor. Entonces, no, es que a mí me apareció ahí, resulta que yo estaba por ahí y me apareció, ¿verdad? Entonces, resulta de que ellos, una vez que ya llegan ahí, simple y sencillamente, pues no pueden regresar, no llega un día en que dicen, bueno, pues vamos a ir a asustar al hermano Johnny, vamos a ir a asustar al hermano Fred. No llega un día, no existe absolutamente nada de eso, ¿verdad? Entonces, y más que todo eso. ¿Hermano Johnny? Sí, básicamente es darle como un aliento, un alivio, un descanso a aquella gente que cree que en la noche pues le van a ir a aruñar los pies. Tal cosa no existe. O sea, no tenga usted miedo de los muertos, tenga usted miedo de los vivos. Dice la Biblia, y precisamente ahí en Lucas 16, versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida, le dijo Abraham al rico, tú recibiste bienes en tu vida, solo que no fuiste misericordioso con lo que tenías, sino que más bien querías acumular más y más y más, lo que le sucede a mucha gente hoy. Y dice, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahí está, totalmente claro. O sea, cuando Lázaro murió, Lázaro era alguien que pues tenía mucha necesidad. O sea, la parábola, la historia relata eso. Y Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, que Abraham dice, esto es un lugar de consuelo. O sea, Lázaro aquí está siendo consolado. Y en cambio tú, rico, moriste, que igual te sepultaron, me imagino yo que te han de haber puesto hasta en una caja de esas muy caras y todo eso, pero ahora tú estás aquí siendo atormentado. Entonces eso es lo que pasa con las almas después de que mueren. O sea, la naturaleza del Hades podemos decir que es un lugar totalmente completo donde tiene dos compartimentos, donde uno es un lugar donde aquellos que mueren en el Señor, aquellos justos son consolados y los malvados son atormentados. Y eso, y aclarando, querido televidente, que esto todavía no es el fin, todavía eso no es la muerte segunda, porque cuando el Señor venga todos vamos a resucitar y las almas que están en el Hades vamos a resucitar. Si estamos muertos nosotros, vamos a resucitar para recibir al Señor en el aire. Entonces ahí el Hades ya cumplirá su función, y como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, el Hades pues será lanzado también al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, allá después del juicio del Señor, ahí sí será el verdadero infierno. Entonces la gente dice, la gente ya está en el infierno. No, la gente todavía no está en el infierno. Aquellos que se han muerto sin Cristo están en un lugar que se llama Tártaro, que es un lugar de tormento. Ahí están ellos ahorita. Todavía el Señor no los ha juzgado, todavía a ellos les espera algo peor, todavía aquellos que se mueren sin el Señor, aquellos que mueren sin Cristo. Y por eso el llamado a que usted esté preparado, no esté confiado, diciendo en el último minuto me arrepiento. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. No confíe usted en mentiras que le han enseñado, de que en el último momento usted dice me arrepiento, ya me voy a ir para el lugar de descanso. Lo siento, la Biblia no dice eso es una mentira de hombres. Hay que tener cuidado porque mucha gente se confía, hermano, de que en el último minuto me arrepiento y me voy con el Señor allá, con los angelitos. No es cierto, tal cosa no es bíblica, no es algo que aparece en las Escrituras. Así que interesante a meditar entonces cuando hablamos de la naturaleza del Hades. Entonces, un lugar que está compartido entre el lugar de descanso y el lugar de consuelo y el lugar de tormento, hermano. Sigamos, hermano Frank. Excelente, hermano. Creo que es bastante interesante poder despejar las dudas de muchas personas hoy en día, porque hay personas que tienen muchas ideas erróneas acerca de este tema. Y una de las cosas que también les invitamos es que no esperen el último día para poder obedecer al Evangelio, tal y como nuestro hermano Johnny lo ha dicho, sino que todo se hace en vida, porque una vez que morimos pues ya no hay nada más que hacer. La siguiente pregunta, hermano, quisiera que nos explicara algo sobre el paraíso. Sí, más que todo es profundizar un poquito más en el tema que estamos tocando. Entonces, como les mencionábamos pues en la pregunta anterior, entonces el Hades está dividido en dos secciones separadas, ¿verdad? Una es el paraíso y la otra es el Tártaro.
Entonces, ¿en qué nos basamos? Bueno, resulta de que en la primera lectura que tuvimos, Jesús le dio la certeza al ladrón en la cruz con las siguientes palabras: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para los griegos el término paraíso era como una especie lo traducían como una especie de parque, de belleza, de un lugar donde ellos podían estar siendo consolados, de esa manera, ¿verdad? Entonces, y como es el caso, pues hablábamos acerca de que los muertos que van al paraíso, por así decirlo, son aquellos muertos justos, ¿verdad? Las personas que vivieron una vida justa. Entonces, por ejemplo, resulta de que el Señor Jesucristo al momento de morir, cuando Él murió, resulta que no ascendió directamente al cielo al morir. Recordemos de que, por ejemplo, le dice a María Magdalena en Juan 20:17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Es correcto. Mire qué interesante. Entonces, ¿de qué podemos concluir con esto? Bueno, podemos concluir que cuando Jesús y el ladrón en la cruz murieron, ambos fueron al Hades. ¿A qué sección del Hades fueron? Bueno, ellos fueron al paraíso, a un lugar de descanso, a un lugar de belleza, como lo transmitían los judíos, ¿verdad? Entonces fueron, por así decirlo, al seno de Abraham, como mencionaba, por ejemplo, nuestro hermano Johnny hace un momento, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque los judíos agarran este término seno de Abraham, y era muy curioso porque, por ejemplo, el profeta Natán en 2 de Samuel 12, entonces él habla acerca de un hombre cuya corderita, dice, dormía en su seno. Entonces, ¿qué quería inculcarle en este caso el profeta Natán a los judíos? Bueno, él quería mostrarle de cómo este hombre mostraba su amor, entonces, y cuidado por aquella corderita. Muy interesante porque después encontramos el discípulo a quien amaba a Jesús. Entonces, ¿dónde reposaba el discípulo en quien amaba a Jesús? Resulta que él reposaba al lado del Señor Jesucristo. Entonces dice que él dormía ahí, ¿verdad? Dice que él dormía en su pecho. Entonces, demostrando una señal de amor de Jesús, ¿verdad? Hacia su discípulo, ¿verdad? Entonces, muy interesante cómo lo menciona, pero ya sabemos lo que estamos mencionando. Entonces el rico, pues, no podía ser amado, no podía ser honrado por Abraham. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque su condición de injusto. Hermano John. Es correcto, hermano. Entonces vemos que es interesante, como usted dice, hermano, que los judíos tenían esta idea, miraban a Abraham como su padre, lógico. Exacto. Las figuras más importantes del Antiguo Testamento y de la historia judía son precisamente Abraham y Moisés. Y Abraham, entonces, visto como un lugar donde el judío anhelaba ir, era algo que a ellos los llenaba de alegría, de dicha, saber que compartirían con su padre, o sea, en el más allá. Entonces vemos entonces que cuando el Señor Jesucristo murió, es interesante ese texto, hermano, que usted sacó a relucir del Evangelio de Juan. Dicen, suéltame, porque María Magdalena tenía al Señor abrazado de los pies, le dice, suéltame porque todavía no he subido a mi Padre, porque cuando el Señor Jesucristo murió estuvo en el Hades, tal como lo explicamos en el Salmo 16 y en Hechos capítulo 2, versículo 31. Estuvo ahí en esa sección que se llama paraíso. Ahí estuvo el Señor. Ahora bien, viene la siguiente pregunta, hermano, que no tiene que ver con el paraíso, sino que tiene que ver con ¿qué? Ahora, ¿qué es la siguiente pregunta? ¿Qué es el tártaro? Sí, es correcto. Bueno, la siguiente pregunta es acerca del tártaro. Creo que ya ambos han dado una idea, la cual pues nos gustaría que de repente pues profundizaran un poquito más. Sí, más que todo, como mencionábamos ahí, ¿verdad? Entonces Abraham le decía, hay una gran cima. Entonces en el Hades pues había una división. Entonces, y en sí la palabra tártaro, como por así decirlo, resulta de que en el griego se traducía como infierno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mencionaba aquel versículo famoso de 2 de Pedro 2:4 que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿verdad? Entonces los ángeles impíos, si pudiéramos decirlo, de repente pues estaban ahí, no lo sabemos con certeza, de repente pues los trasladó directamente al infierno, ¿verdad? Por la gravedad de la desobediencia de ellos. Entonces, y encontramos pues que los espíritus de los muertos desobedientes pues ahí son encarcelados, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque, por ejemplo,
Noé vino y predicó, Jesús vino y predicó, se predicó en los días de Jesús, en los días de Noé. Entonces, y resulta que muchas personas rechazaron el mensaje. Entonces, y pues a raíz de eso, póngase a pensar usted por un momento, ¿verdad? ¿Dónde irán a quedar las personas que rechazan el mensaje? Porque de repente pues encontramos el término injusto. Entonces, no sé, y si lo ponemos así, ¿no sería injusto que usted no valorara el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿No sería acaso injusto que usted no estuviese dispuesto a obedecer después de que después de todo lo que el Padre ha proveído para usted, después de todo lo que Dios da? Entonces, porque de repente dice, no, es que los injustos son las personas malas, y resulta pues de que yo no soy malo, entonces, y pues yo no puedo ir ahí porque yo no le camino haciendo mal a nadie, no obedezco a Dios, pero no le camino haciendo mal a nadie, ¿verdad? Entonces, y las personas tratan de justificarse ahí. Entonces hay que definir bien ese término injusto, ¿verdad? Entonces el término injusto va a encerrar a aquellas personas que se les predique el evangelio y de repente pues hacen caso omiso, no quieren obedecer a Dios, pero dicen, no, yo no me meto con nadie, no, yo no obedezco a Dios, pero no siento yo, dice, de que Dios me vaya a castigar, de que me vaya a pasar algo así, simplemente porque no le busco. Correcto, es que la gente dice, lo primero que la gente dice, y a mí me lo ha dicho, no creo que Dios me castigue si Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Uno de los atributos del Señor precisamente es su justicia. Y la Biblia enseña claramente que Dios no tendrá por inocente al culpable. Si alguien es culpable precisamente de injusticia, el Señor le dará a cada uno su pago según lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Mucha gente quiere salvarse por sus propios méritos, ese es el punto, hermano, que mucha gente dice, no, si alguien ahorita que pasaron estas fiestas de fin de año, no, si alguien me pide un tamal, yo le doy un tamal, o sea, si alguien ocupa una cobija porque tiene frío, yo se la regalo, o yo voy ahí a comprar un suéter y le regalo un suéter a aquel que no tiene. Yo soy bueno, yo hago buenas obras. Lo que no hago yo es obedecer al Señor. De vez en cuando me echo ahí mis cervezas, ahí me pongo alegre y todo eso ahí. No soy alcohólico, solo tomo todos los fines de semana. Tampoco soy soy una mala persona, solo tengo 2 mujeres, o sea, ese tipo de cosas. Y la gente piensa que viviendo así y comportando de esa manera, pero haciendo buenas obras se va a salvar. No. Usted está totalmente equivocado, engañado de la vida, no conoce lo que la Biblia dice acerca de lo que pasa con aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces la salvación no es por regalar un suéter, por regalar una cobija, no. Cuando uno es cristiano puede hacer ese tipo de cosas, pero que tampoco uno las hace porque ya el Señor nos va a salvar si hacemos eso. Totalmente equivocado, nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Después de que somos salvos, dice que somos hechos para hacer buenas obras, pero la obra no va antes de la salvación, la obra va después de la salvación. Pero es interesante, hermano, entender que mucha gente pues cree que el Señor la va a salvar porque también tienen esta idea, que esta no es una idea del catolicismo, sino una idea de las iglesias evangélicas, que usted se arrepiente en el último momento y ya se salvó. Entonces es interesante esto, hermano, porque la gente se va a llevar muchas sorpresas. La gente que cree que está bien delante del Señor, después se va a llevar un fiasco cuando se dé cuenta de que las cosas no son como ellos creían, sino que las cosas son como las palabras las dicen. Entonces hemos dado respuesta a todas estas preguntas: qué pasa con el alma al morir, qué es el Seol, qué es el Hades, la naturaleza del Hades, el paraíso y el tártaro. Pero ahora vamos a pasar a otras preguntas también muy importantes, hermano Frank, que tiene que ver con el alma. Es correcto. Bueno, vamos a continuar. Creo que esperamos que cada una de las preguntas que se están realizando pues estén quedando claras. Y vamos a pasar, hermano, para lo que algo es una creencia en muchas culturas, sobre lo que es le ponemos nosotros la reencarnación. El alma de los muertos, hermano Quiroz, regresa en otro cuerpo, ya sea en humano o animal, como muchos creen. Es muy interesante porque han sacado tantas teorías locas ahí, ¿verdad? Y reitero el término loco, ¿verdad? Porque sinceramente este tipo de creencia, considero yo que es una creencia bastante violenta. Entonces, porque hay personas que creen de que pueden reencarnar, ¿verdad? Ya sea en el cuerpo de otro ser humano, ya sea en el cuerpo de algún animalito,
Entonces, y las personas dicen, no, dice, es que reencarnó. Entonces, pero las almas de los muertos no caminan ahí metiéndose en otros cuerpos, ¿verdad? No caminan ahí reencarnando, ni metiéndose ni en cuerpos humanos, ni en animalitos, ni mucho menos en objetos físicos, ¿verdad? Entonces, para ser claro, preciso y conciso con la respuesta a la pregunta, nosotros no regresamos a la tierra una vez que ya morimos, ¿verdad? No regresamos una y otra vez para volver a morir y volver a morir y volver a morir, ¿verdad? No tiene ningún tipo de sentido. Y ahora le vamos a responder bíblicamente. Dice Hebreos 9:27, esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Cuántas veces tiene que morir? Una sola vez. Entonces no se trata de que se murió el hermano Johnny y allá reencarnó el hermano Johnny en Firulais. Entonces se murió el hermano Johnny en Firulais y allá reencarnó en otro cuerpo. No se trata absolutamente nada de eso. La Biblia es bastante clara. Dice, bueno, una vez y eso es todo, ¿verdad? Y por ejemplo otro versículo dice, Eclesiastés 9:6, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, ¿verdad? Entonces siempre refiriéndose al término de la muerte, ¿verdad? Entonces la vida como tal, la oportunidad de vida que nosotros tenemos, pues simplemente es una. Entonces una vez que nosotros morimos, ahí no hay tiempos extras, no hay segundas oportunidades para que nosotros volvamos nuevamente acá, ya sea manifestado, ¿verdad?, en otro cuerpo, ya sea manifestado en otro ser, o ya sea manifestado en algún objeto. Al final, pues como les mencionaba, el término, la creencia como tal es bastante alocada, bastante violenta, ¿verdad? Pero es una creencia que de repente algunas personas sí la tienen, ¿verdad? ¿Mano Johnny? Sí, es interesante, hermano, porque esta idea de la reencarnación es una idea que viene del misticismo judío. Mucha gente que ha leído un poco de Kabbalah y cree que el alma hizo un contrato antes de venir a esta tierra y que el alma hizo un contrato con Dios para venir a este mundo en las condiciones, o sea, el alma eligió el cuerpo, el color, el estatus social, los padres, el alma escogió todo, vino acá, se encarnó el alma para rectificar muchas cosas y existe algo que se conoce como rectificación. Cada vez que usted viene va rectificando algo, va rectificando algo, va rectificando algo. Esa es la idea de la encarnación, hasta que usted llega pues a rectificar todo y llega a ser uno con el Eterno, con el Creador. Esa es la idea de la reencarnación, no es una idea de la Biblia. O sea, usted no va a reencarnar, usted tiene una alma y esa alma va a ser su alma para siempre. Usted no va a existir en otro ser después. Eso es totalmente claro. La Biblia, pues como lo dijo el hermano, los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio. O sea, y usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir y después el Señor nos va a juzgar. No hay tal idea de que usted va a reencarnar en otro ser. No existe tal cosa. En la Biblia no existe. Así que esas ideas no son doctrinas de los apóstoles, no es la doctrina de Cristo. Son doctrinas de grupos que tienen que ver con la mística judía más que con la doctrina de los apóstoles. ¿No? Eso de que usted va a reencarnar en otra persona o en un animalito. Tal cosa no existe. Excelente. Vamos a tratar las siguientes preguntas de una forma un poco resumida. Hermano Quiroz, ¿el alma queda dormida después que sale del cuerpo? Bien interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de especies de creencias que las personas tienen, o creencias que de repente pues les han inculcado. Entonces, y tienen ese concepto de decir, bueno, se murió y el alma pues está dormida ahí, ¿verdad? Muy común cuando de repente están enterrándola, ya está descansando el alma, dice. Entonces las personas piensan de que el alma pues, la persona muere y resulta pues de que el alma se fue a echar su siestecita ahí, ¿verdad? Mientras llega la venida del Señor Jesucristo, y que el alma está descansando, y las personas dicen, bueno, lo importante es que ya está descansando, dicen, cuando la persona se muere, ¿verdad? Déjeme decirle que no, la persona pues no, el alma como tal pues no está descansando, ¿verdad? Entonces tal uso simplemente no funciona como tal, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, de repente pues hay algunos términos que aparecen en algunos versículos similar a dormir, entonces, pero la palabra dormir en ese aspecto es como una especie de metáfora, ¿verdad? Entonces, porque dice, bueno, ya están durmiendo.
Entonces no necesariamente se refiere literalmente a que están durmiendo, sino que el término del escritor lo tira como tal, como a la muerte del cuerpo, ¿verdad? Entonces no necesariamente pues a lo que conlleva al alma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, encontramos muchos versículos, encontramos algunos versículos como Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6, que nos habla, ¿verdad? Acerca de que los muertos no saben nada. Entonces, y nos habla acerca de eso, ¿verdad? Más que todo el escritor estaba mencionando acerca de los muertos, ¿verdad? Que estaban con vida en este caso, ¿verdad? Que no sabían nada. Entonces, que no saben acerca de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Como tal. Entonces, como tal, el término de decir, no, los muertos ya están ahí descansando, pues es erróneo. Si regresamos un poquito a la parábola del rico y Lázaro, no encontrábamos al rico durmiendo. No. Resulta, dice, que estaba siendo castigado. No encontrábamos a Abraham diciendo, no, estoy molestando que ahorita me estoy echando una siesta. No encontrábamos a Abraham bajo ningún término de eso. Entonces no encontrábamos a Lázaro. Entonces, cuando hablábamos del paraíso, recordemos que hablábamos de que ellos estaban siendo consolados. Y cuando hablábamos del tártaro, hablábamos de que ellos estaban siendo castigados. Entonces, el hecho de que usted diga, no, es que el hecho de que usted le hayan enseñado de que la persona muere y no, ya descanse en paz, dice. No está descansando. Entonces, lo que se acabó fue la vida en el cuerpo. Entonces, pero no significa de que se fue a dormir el alma, no, resulta de que el alma o ya se está siendo castigada o ya se está siendo consolada. Correcto, hermano. Lo que pasa es que la gente, miren, y esto hay que manejarlo con sabiduría. Por ejemplo, mucha gente dice, ya está descansando, ya el Señor ya lo recogió. En las tumbas se pone ahí que de Dios goce. Mire, si usted vive en pecado, si usted vive en borracheras, en orgías, usted es ladrón, usted hace todo lo malo, usted está en adulterio, usted tiene varias mujeres, ahí tiene su esposa y anda ahí molestando a otra gente, usted vive desordenado, y usted por vivir desordenado, por andar borracho, tiene un accidente y muere. La gente puede decir, ya está descansando, pero el alma que muere en un estado de pecaminosidad, como estas personas que acabo de decir, no están descansando. O sea, uno le puede decir al familiar, porque el familiar sufre, el familiar le duele que su ser querido ya no esté aquí. Y como consuelo dice, no, ya gracias a Dios ya está descansando, ya gracias a Dios ya está con el Señor. Mucha gente piensa que hay mucha gente que llega a una edad muy avanzada, una señora llega a los 95, 98 años, 100 años, dice, pobrecita la viejita, dice, se ve tan linda ella es tan linda la viejita, que el Señor ya está descansando, el Señor ya se la llevó, había sufrido mucho. Pero el Señor no toma en cuenta los últimos años de su vida, ya cuando usted no podía hacer nada. El Señor toma en cuenta toda la vida. ¿Qué tal esa mujer? Nunca obedeció el Evangelio, o en su vida cuando era joven era cosa seria. Pero nosotros decimos, pobrecita la viejita. Dice, pero es que nosotros pensamos en términos humanos. El Señor no. El Señor lleva un control estricto de todo lo que nosotros hacemos. O sea, el Señor no se le olvida nada. Si una de las cualidades y virtudes que tiene el Señor es que el Señor es omnisciente, el Señor todo lo sabe. O sea, el Señor, no hay nada que escape de la presencia del Señor. El rey David lo dijo en un salmo, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir acá, me voy a ir allá, me voy a ir por acá. En todo lugar está el Señor. De la presencia del Señor nadie puede escapar. Hay mucha gente que se esconde de la gente que lo conoce. Por ejemplo, una vez me contó a mí un hermano de que se fueron a ver un partido de fútbol a otra ciudad, y en otra ciudad encontraron a un muchacho que es de aquí, de la ciudad, con otra mujer, y él pensaba que porque estaba en otra ciudad, lejos de aquí, nadie lo iba a ver, y miren, lo vieron, y no digamos el Señor. O sea, la gente se puede esconder de los seres queridos, de aquellas, pero del Señor nadie se esconde. Entonces, no piense usted y diga usted, ya está descansando. Si se murió sin el Señor, si murió sin obedecer el Evangelio, déjeme decirle que aunque sea duro, como nuestro hermano Quiroz lo ha dicho, y lo vuelvo y lo repito,
La persona no está descansando, por más que usted le ponga en la tumba que de Dios goce, que ella descanse en paz, que el versículo más famoso que yo he visto en el cementerio es: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Y mucha gente no creyó en el Señor y le ponen ese versículo ahí en la tumba. Eso no es correcto, porque ni creí en el Señor Jesucristo, pero la gente tiene la fe y la esperanza de que el Señor lo va a recibir, que el Señor es bueno, que el Señor no, el Señor es justo. El Señor es justo y el Señor juzgará de acuerdo a la palabra. Y si la gente no le hace caso a la palabra lo juzgará a uno en el día final. Juan capítulo 12, versículo 47 dice exactamente lo que yo les acabo de decir, hermano. Sí, hermano, es bastante importante pues tratar estos temas son muy amplios, de repente pues requieren bastante tiempo para poder ser analizados, pero vamos a contestar otra de las preguntas, las cuales pues al comienzo ustedes manifestaron de que hay personas que dicen que de repente pues se han comunicado con algunas personas muertas. Hermano Quiroz, ¿pueden los muertos comunicarse con los vivos? Mire que es bien interesante, bueno, en sí es bien interesante todo el tema en general que estamos desarrollando, y de repente pues sabemos de que siempre hay personas que son sensibles, que se ofenden y todo, bueno, pero nosotros aquí estamos para mencionar la verdad, y de repente pues la verdad va a ser agradable a algunas personas, y de repente pues va a afectar a algunas personas que de repente son sensibles, ¿verdad?, en este aspecto, pero sepa usted que nuestro único objetivo es venir y enseñarle lo que dice la Escritura. Si usted ha notado, cada uno de los puntos que nosotros hemos estado desarrollando, le hemos estado leyendo las Escrituras. No hemos estado diciendo, bueno, el hermano Johnny piensa esto, yo pienso esto, el hermano Franklin piensa esto. Muy interesante la pregunta, porque en sí la persona cuando de repente se les muere un familiar, resulta que algunas personas quedan como bastante heridas, como bastante dolidas, el duelo a través de esa situación que están atravesando, y de repente pues buscan este tipo de cosas. Entonces, donde hay personas que lamentablemente las engañan y le dicen, no, mire, yo me puedo comunicar con su familiar que ya falleció para que usted pegue ahí tenga una conversación con él, con ella, ¿verdad? Entonces, cabe mencionar de que bíblicamente pues el Señor aborrece lo que es el espiritismo, ¿verdad? Entonces, lo que llaman medium hoy en día, ¿verdad? Entonces, el Señor lo condena totalmente, ¿verdad? Entonces, en sí los muertos no pueden comunicarse con los vivos, ¿verdad? Entonces, si así fuese, resulta que le hubiese sido demasiado fácil, ni le hubiese hecho la petición el rico a Abraham, no le hubiese hecho la petición, sino que simplemente hubiese dicho, bueno, voy a buscar cómo comunicarme con mis hermanos que están ahí en la tierra, ¿verdad? Entonces, pero eso no es posible, ¿verdad? Entonces, de repente hay personas que dicen, no, pero es que más que todo, ¿verdad?, los brujos se aprovechan de este tipo de situación para tratar de sacarle el dinero a la gente. Y alguien puede decir, no, pero es que yo de repente vi en una película. Muy bien, usted vio en una película, entonces que eso pasa, pero en la vida real ese tipo de aspectos no pasan. Entonces, y si medio intentan pasar, resulta que no son ciertos. Resulta que hay personas que están dispuestas a aprovecharse de la situación para poder sacarle el dinero a las personas, ¿verdad?, de una o de otra manera. Entonces, este tipo de aspectos no pasan. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos. ¿Hermano Johnny? Sí, la verdad que, hermano, ahí no hay mucho que podamos nosotros recalcar. Simple y sencillamente, ¿puede un muerto comunicarse conmigo? No puede. No tienen permitido tal cosa. No tiene permitido tal cosa. Si usted tiene algo contra alguien, arréglelo aquí. No espere que alguien se muera para irle a pedir perdón. No haga tal cosa, y tal cosa no se puede, ¿va? Y no busque usted medios que el Señor aborrece para tratar de hacer algo. Si usted tiene algo contra alguien, aquí, arréglelo hoy, no espere mañana, hoy arréglelo. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, vaya y pídele perdón. Si usted tiene que ir y decir, miren, yo me he equivocado, tal cosa, arreglar las cosas, hágalas hoy. No espere después, hombre. Mucha gente, nosotros como hondureños, hermano, no sé la cultura en otros países, pero nosotros somos así, que nosotros dejamos todo para última hora, o cuando ya no se puede, ahí ya queremos hacer las cosas. Nosotros somos reactivos, reaccionamos a las cosas, pero cuando ya a veces es demasiado tarde. Entonces, la cuestión es que alguien que ya murió no se puede comunicar conmigo, la verdad que no se puede. Así que
cualquier cosa que pueda suceder no es su ser querido. Si alguien le llega a hablar, estoy seguro que no es su ser querido. Puede ser otro tipo de ser que es peligroso meterse en ese ámbito, meterse en ese mundo. Usted puede salir muy perjudicado. Entonces lo recomendable es no meterse en el mundo de las tinieblas. Tal cosa no se puede. Así que mejor absténgase de ese tipo de cosas porque no están conforme a la voluntad del Señor. Hermano, ya para ir Sí, hermano. culminando. Ya para culminar, hermano, creo que ustedes han realizado pues sus conclusiones de una manera bastante, más que todo apegado a la Biblia. Quisiéramos evacuar una última pregunta. ¿Habrá una segunda oportunidad para los que ya murieron? Bien interesante, ¿verdad? Porque se tiene la creencia de que algunas religiones tienen la creencia de que va a haber otra oportunidad, o que incluso ya estando muertos, ¿verdad? Hay oportunidad de que la persona pues venga y pueda salvarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es muy común que de repente escuche usted el término del purgatorio que mencionan los católicos, ¿verdad? Donde vienen y ellos mencionan de que el alma está en determinado lugar y que a través de varios rezos ellos lo van a hacer salir de ese lugar, ¿verdad? Para que el alma sea salvada. O como por ejemplo de repente pues lo que menciona los mormones, que le dicen a la persona, bueno, si usted quiere que su familiar que ya se murió se salve, usted bautícese por ello, ¿verdad? Y ahí muy comúnmente el término del bautismo por los muertos, ¿verdad? Entonces, pero resulta de que como mencionábamos ahora, la oportunidad que nosotros tenemos es una. Entonces, esta oportunidad de vida que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, 2 Corintios 5:10 dice que nosotros tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hayamos hecho estando en esta tierra, entonces sea bueno o sea malo, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente, pues las personas que mueren en sus deleites y pecados, pues obviamente no van a poder estar con la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, referente a la pregunta, hermano, no hay una segunda oportunidad. Entonces, si hubiese una segunda oportunidad, la Biblia lo dijera, ¿verdad? La Biblia dijera de que puede hacer, de que hay otra oportunidad después de la desobediencia, pero lamentablemente, pues, no hay otra oportunidad. Entonces eso si bien es cierto, las otras religiones pueden decir un montón de cosas, pero recuerde de que nosotros estamos para obedecer únicamente lo que dice la Escritura, ¿verdad? Hermano John. Sí, vamos a terminar leyendo este versículo que dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice la Escritura claramente que nadie que tenga estas características o que tiene este modo de vida va a poder heredar el reino de Dios. No piense que si después de morir tendrá la oportunidad de heredarlo si murió en cualquiera de estas condiciones. Dice el Señor, si alguien se muere siendo un adúltero, el reino de Dios no es para ellos. No piense que después el Señor sí se lo dará, cuando el Señor anteriormente ha dicho que quien muere en adulterio no heredará el reino de Dios. Entonces no se confunda, querido televidente, mire, y nosotros le decimos esto porque lo apreciamos, porque nos interesa que usted salve su alma. Aquí nosotros no le vamos a pedir dinero, aquí nosotros no le vamos a decir mándanos un sobre o mándenos ahí el diezmo, tal cosa, pues nosotros no la practicamos. A nosotros nos interesa que usted se salve, que usted salve su alma, que usted escudriñe en las Escrituras la verdad de la Biblia. Entonces, por eso hablamos de estos temas, por eso hablamos en profundidad de lo que la Escritura dice. Y por la gracia del Señor, pues hemos dado fin a este estudio. Esperamos pues que usted haya quedado edificado con el tema de esta noche, y esperamos pues su sintonía el próximo domingo, si el Señor así lo permite, con un nuevo tema acerca de la Escritura. Pues estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad. Pues mis hermanos José Quiroz y mi hermano Franklin Núñez, nos despedimos de ustedes. Esperamos pues tenerlos aquí el próximo domingo a las 6 de la tarde. Le deseamos pues éxitos en esta semana que viene comenzando. Que el Señor lo cuide y que el Señor lo bendiga. Busque al Señor
busque hacer bien las cosas. Recuerde, no hay segundas oportunidades después de la muerte, hay que estar a cuentas con el Señor. Con ese mensaje nos despedimos, deseándole lo mejor y éxitos en todo, sobre todo en lo espiritual. Nos interesa que su alma prospere en todo. Bendiciones a todos, mis hermanos. Nos vamos. Bendiciones.